tal? Muy buenas noches. Un gusto el saludarlos y tenerlos aquí en este espacio con el nombre Psicología del Desarrollo Humano. Principalmente me da mucho gusto el tenerlos aquí nuevamente, en el cual voy a compartir con ustedes esta parte principal de lo que es la emoción o las emociones como tal. Así que principalmente ante ello, si quieres conocer acerca de ello, quédate, ya que ambos vamos a conllevar todo este contenido en el aprender a aprender y también el identificar y concientizar lo que son nuestras emociones y qué hacemos con ellas, ya sea principalmente en el cual le ponemos un término totalmente equívoco, ciertas etiquetas, o cuando estamos en la emoción, esta parte desde el contexto cognitivo y desde el aspecto lo siento tiene una correlación importante y es fundamental, ya que en ocasiones o algunas veces o mediante nuestra experiencia y en este término, cuando estoy llevando a cabo este tipo de pensamiento en el cual estoy conllevando también en el aprendizaje de la experiencia, es una parte fundamental en el cual sentimos, en el que interactuamos y nuestra parte corporal tiene una reacción estimulante ante aquello en lo cual estamos llevando a cabo. Se hace mencionar ciertas características como lo he referido y como lo he abordado en otros videos. La emoción tiene totalmente un amplio o brevedad en la cual conlleva también la gesticulación de la parte de nuestro rostro y lo que hace referencia a lo no verbal, que ya también tiene una respuesta ante ciertas características intrínsecas o extrínsecas. Así que principalmente ante ello la autoobservación y la autovaloración de mis emociones es importante, ya que como he mencionado, en aspectos totalmente culturales, familiares, sociales, tiene un peso importante, ya que se nos hace mencionar, expresa lo que tú estás sintiendo desde el aspecto emocional, pero qué emociones sí son permisibles y qué emociones las cuales no tienes que sentir. Así que principalmente ante ello, desde mi punto de vista y lo que yo pienso, es que tiene un daño totalmente fundamental en nuestra estructura psíquica y en nuestro yo, ya que si nos vamos desde una parte yoica, hay ciertos aspectos o mecanismos de defensa que retomamos y en lo cual yo menciono estos mecanismos de defensa, lo cual podemos retomar. Algunos otros, como principalmente es el reprimir, el desplazamiento, la sublimación, entre otros de varios que llegaremos a mencionar. Incluso la negación es una parte total retomada de la emoción. Así que principalmente la respuesta que tengamos ante aquella emoción también es una respuesta que nos lleve hacia desplazarlo hacia uno mismo, hacia un objeto o hacia alguna otra especie, digamos un perro, un gato, un animal que se encuentre cerca. Lo vamos a llevar a cabo de manera totalmente detonante y en lo cual puede perjudicar ciertas características hacia donde va dirigido hacia nosotros mismos también, aquellas situaciones en las cuales tienen que ver con ansiedad, con estrés. Ante ello, como lo he mencionado, retomar un equilibrio y también las características de un establecimiento totalmente emocional, ya que ante esto también hace referencia que hay emociones positivas, emociones negativas y emociones totalmente intermedias. Ante ello yo hago referir que sí, hay emociones que causan un malestar totalmente en lo individual, en nuestra personalidad y también en la manera en la cual llegamos a esta parte de nuestro yo. Así que también en las cuestiones totalmente positivas, sí, es viable, en lo cual también conlleva, si esa emoción la retomas de una manera que tiene que ser así totalmente positiva, idealizar y tener totalmente un desasosiego en las características en la cual conlleva aquella emoción, puede perjudicar mucho, ya que posteriormente, ejemplificando la alegría, si la retomamos desde un aspecto totalmente positivista y no vemos aspectos totalmente reales y lo vemos desde un aspecto totalmente idealista, puede conllevar a factores totalmente determinantes como lo es la codependencia emocional, la parte de los apegos y cuestiones que tienen que ver también con violencia emocional
codependencia emocional, entre otras características como tal. Así que principalmente desde mi punto de vista es importante retomar, ya que como lo mencioné, las emociones son totalmente breves y conllevan a ciertas características en las cuales llevamos mediante la experiencia y llevamos mediante aquellas situaciones en las cuales estamos viviendo principalmente. Así que ante ello me gustaría presentarte unas diapositivas que nos van a mencionar desde el aspecto teórico, desde las cuestiones en las cuales llevamos nuestra gestión emocional y hacia dónde la dirigimos y hacia dónde vamos con ellas. Ante esto me gustaría presentarte lo que son ciertas herramientas que son totalmente fundamentales hacia nuestro consentimiento emocional y hacia la reflexión de aquella emoción en la cual estamos presentando en este momento, ya que cada uno lo vive de diferente manera, cada uno tiene sus propias herramientas, pero principalmente esto nos va a servir mucho para tener este camino hacia la función de identificar ciertos aspectos, preguntarnos qué hago con esta emoción, para qué me sirve, si esta emoción la voy a determinar hacia las situaciones previas en las que yo estoy retomando, tomo mi espacio o como mencionan unos, tiempo fuera, ante este espacio retirarme y tener como referente la emoción y retomarla en ese momento. Así que yo como título coloqué el control emocional y también ante ello la situación de autovaloración con mi propia emoción, ya que la autoestima, como he referido, es esta energía totalmente emotiva hacia las situaciones en la manera en la cual yo me autopercibo a mí mismo, ya que si estas situaciones conllevan a ser negativas, ante ello llegan las emociones totalmente que nos llegan a confundir, que nos llegan a lastimar, y si no lo expresamos aún peor, llegan a tener una situación totalmente en nuestra corporalidad que llega a somatizar, o como algunos hacen referencia a los órganos del choque, que mi cuerpo es sabio, mi cuerpo también ante ello retoma aquellas emociones. No todas conllevan a la somatización, pero algunas conllevan también a situaciones que tienen que ver con el cuerpo, ya sea la pesadez, dolor de brazos, de piernas, cefalia, entre otras características como tal, lesiones. Principalmente ante ello, como siempre he referido y lo voy a mencionar, que es importante nuestro proceso psicoterapéutico y también nuestro bienestar y la salud mental, ya que como he mencionado respecto a lo biopsicosocial, no necesariamente o la ausencia de una psicopatía, sino también las emociones conllevan alteraciones de trastornos mentales, ya sea el estado de ánimo, de personalidad, características que tienen que ver con nuestra movilidad, entre otras características como tal. Así que retomando el control de nuestras propias emociones, me presento como tal, mi nombre es Eric, y en el cual estoy en esta función de presentar el material, ya que soy psicólogo y para mí es un honor el poder compartir, ya que principalmente yo me identifico con ellas porque en algún momento y en varias ocasiones mis emociones no las he regulado, así que principalmente esto me ha funcionado, y también el retomar herramientas ante las características como tal, ya que se menciona que las emociones también tienen esta parte de batea o emociones básicas o emociones complejas, ya que las emociones básicas, por ende, tienen toda una funcionalidad biológica, ya están integradas en nuestro mecanismo totalmente psíquico, y ante ello también la parte que surgen otras emociones como la vergüenza, la culpa, la esperanza, entre otras características que pueden ser totalmente funcionales o no adaptativas a la situación previa. Y como lo he mencionado, las emociones están ahí, tienen una funcionalidad y un para qué. Tienen toda esta parte de la adaptabilidad ante situaciones totalmente determinantes, desde una crisis, un duelo, entre otras características como tal, que tienen mucha complejidad, y ante ello abordarlo, trabajarlo, no reprimirlo y no etiquetar con pensamientos erróneos, irracionales, en los cuales nos causan mucho más daño a toda esta parte física, incluso totalmente la manera en la cual nos perciben las demás personas. Así que principalmente el primer paso es la interiorización con uno mismo. Y ante esto hago este tipo de frase que hace mención sobre la inteligencia emocional de Goleman, que es totalmente importante, ya que la
inteligencia emocional es empatizar, pero también con mi emoción interiorizar y conocer aquello en la manera en la cual yo me estoy sintiendo en ese momento. Así que es importante, como también mencionan las inteligencias múltiples de Gardner. Así que ante ello, no reprimir tu emoción, ya que en algún momento en otro puede estallar o puede detonar de una manera mucho más catastrófica, en el cual puede hacer un daño hacia ti mismo. Entonces, principalmente, como lo referí en algunos momentos, que la parte emocional tiene estas dos funciones, desde lo cognitivo y lo emocional, ya que tienen una correlación totalmente importante en la manera en la que yo estoy pensando la acción o reflexionando o llevar la parte confrontativa y afrontarlo de cierta manera respectivamente, ya que las funciones pueden ser una función en la cual conlleve ya sea lo emocional, lo instintivo o lo cognitivo. Así que principalmente ante ello yo pienso que lo que pensamos y lo que sentimos tiene mucho que ver en la manera de nuestras acciones. No de estas dos separarlas, ya que son totalmente fundamentales. También ante esto, como he mencionado, llevan ciertas situaciones de patologías o ciertas situaciones en las cuales podemos observar en la manera en la cual nos vamos desarrollando. Pueden provocar ya sea fobias, un estrés totalmente crónico en el cual conlleve situaciones totalmente fisiológicas, psicológicas, entre otras características que puedan repercutir. Lo que menciono de la depresión, ya que se menciona que la depresión va a ser la primera causa de discapacidad para nosotros los individuos, meramente las situaciones en las cuales estamos viviendo, se observa mucho la parte emocional. La parte del aislamiento también tiene una situación, un peso totalmente. La parte también de la depresión, la anedonia es una función totalmente sintomática ante ciertas características de la manera en la falta de placer en las cosas en las que anteriormente causaban una sensación totalmente satisfactoria y placentera. La bulia, la falta de motivación ante ciertas situaciones que causaban ese incentivo a realizar ciertas acciones. Ante ello, desde mi punto de vista, la autoestima tiene una parte importante en todos nosotros, ya que, como referí, la autoestima es una energía previa ante las situaciones en cómo yo me observo. Ante esto también el peso de las funciones exteriores como la cultura, lo social, lo familiar, también lo que te permiten expresar, ya que he observado que sí, se ha permitido expresar, pero no indicar o llevar a cabo la educación de nuestras emociones. En algunas menciono que sí, en algunos menciono que no, pero es importante la educación respectivamente a la manera en la cual yo me estoy sintiendo con aquella emoción. En algún momento la emoción en esta parte desde la gesticulación corporal dice mucho de la manera en la cual yo me estoy sintiendo e incluso a las acciones determinadas ante ello. Ante esto también la parte, como mencioné anteriormente, las emociones básicas y las emociones complejas, hablando de Matea, principalmente lo que se conoce como tal. Y ante ello, las emociones, como hago referencia en este punto, surgen cada vez en situaciones que cada vez que nosotros y en cada momento tenemos una mini crisis, duelos como tal, y ante ello las emociones llevan toda esta funcionalidad totalmente catártica. Así que mencionamos que referimos con todas aquellas emociones y desde dónde empezamos a trabajar con ello. Ante esto, también como podemos observar en las imágenes, causa mucho malestar. Y en algún video posteriormente que subí de la vergüenza, hago mención de que la emoción por no esta parte del daño yoico puede ser que ya no haga algo que a mí me gusta por las opiniones de los demás. Principalmente la libertad empieza cuando te permites llevar a cabo tus emociones, conectar con ellas, interiorizar desde el aquí y en el ahora, desde lo visoespacial, desde la parte de cómo yo estoy en este momento con esta emoción, y ante ello las críticas que vienen desde el exterior es una función que vamos a tener durante nuestro desarrollo de vida, que vamos a encontrar personas como tal que te van a mencionar esta emoción
no es para ti, solamente las mujeres o los hombres tienen que sentir ciertas emociones, situaciones que llegan a deteriorar nuestra expresión, pero principalmente está nuestro propio autocriterio con nosotros mismos y la manera en la cual esa emoción la referimos. En ocasiones podemos ser totalmente espontáneos a esa emoción o exacerbar aquella situación, pero es parte de esa libertad y es algo que para mí es muy saludable de expresarlo, ya que también tiene que ver con la parte de los límites y de nuestra salud mental. Por ende, las emociones básicas, como referí, son de manera momentánea, de manera breve. Se hacía mencionar o se hace mencionar que la emoción y los sentimientos es esta contextualización en el sentimiento que tiene una duración de días, semanas, meses, incluso años posteriormente. Ante ello, también en la parte en la cual se retome la experiencia puede determinar mucho la emoción en la cual dure principalmente. Así que el autocontrol, yo desde mi punto de vista, retomando que hay emoción buena ni mala, sino hay emociones en las cuales no veo lo malo ni lo bueno, sino mantener un equilibrio en ellas, ya que es lo importante y lo eficiente para nosotros los humanos. Y principalmente también abordar todas las emociones, no quitar ninguna o querer extinguir o ciertas características de no sientas esto porque te va a causar. Principalmente la emoción va a ser parte del pensamiento y si este pensamiento es totalmente irracional o la emoción va a causar toda una idealización totalmente catastrófica que ya nos va a venir en la cabeza, el debería, tenía que, el idealizar, los pensamientos catatónicos, dicotómicos, y la parte también principal de no abordar un filtro totalmente concreto, verlo como una emoción buena y una emoción mala, así de simple. Principalmente el razonamiento emocional tiene toda esta funcionalidad en la cual te haga conectar con ella y llevar a cabo desde el concepto de la objetividad e incluso desde la subjetividad. Así que principalmente ante ello, alcanzar el bienestar personal con las emociones que estás presentando es una parte importante de todo este abanico contextualizado que es la parte psíquica. Así que ante ello las emociones también pueden perdurar por las situaciones familiares, ya sea que sea una cuestión que tenga que ver con una depresión, observando los criterios del manual diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, el DSM-5, entre otras características como tal, en el cual abordan todas estas características, pero también hay factores que determinan lo ya mencionado ante ciertas psicopatologías. No es psicopatologizar todo, pero lo cual sí hay situaciones en las cuales tendríamos que revisar nosotros mismos. Entonces, ante ello, que situaciones que impliquen un conflicto como tal, revisarlo, llevarlo a cabo, en la situación de no preocuparnos, sino ocuparnos de esa acción si nos conlleva o podemos hacer algo, ante ello nos pertenece principalmente, ya que si no hacer una situación que sea una carga en la cual nos lleve a situaciones totalmente de desequilibrio. Y desde mi punto de vista pensar más en la cuestión de en el aquí y en el ahora. También escuchar qué nos decimos a nosotros mismos con aquella emoción, nuestro cuerpo, el exterior, la manera en la cual ciertas situaciones nos hacen referir de aquellas emociones y reflexionar principalmente. Ya entrando a la parte de de la manera en que determinar la emoción y estas herramientas, me llamó mucho la atención 3 preguntas en las cuales principalmente me gustaría que retomemos y si es así las escribas y tengas una respuesta. Acuérdate que no hay respuesta buena ni mala, sino es el criterio que tú tengas respectivamente a las situaciones vividas. Y yo ante ello hago mencionar en estas 3 preguntas cómo me veo a mí mismo en el manejo de mis emociones principalmente, ya que puedo actuar de manera impulsiva, permitirme esta parte si me funciona la relajación, la parte de la intensidad de la emoción, qué fue lo que detonó aquella emoción, qué voy a hacer ahora con aquella emoción, ya que permitirte verbalizarlo es una parte fundamental
y una función en la cual tenemos que llevar ante la emoción. Aquí en el otro apartado, ¿cómo valoro mis habilidades emocionales y las relaciones con otras personas? Puede ser que aquí conllevemos también esta situación de que yo estoy enojado y ante este enojo se lo hago referir a la otra persona. Y hay toda una discusión, hay toda una confrontación y ante ello no hubo toda esta situación previa ante la emoción como tal. O ante ello, ¿qué habilidades, por ejemplo, en la parte de llevar a cabo tu emoción y desde dónde surgió, las situaciones en las cuales conectas tu emoción con las otras personas, ya sea desde la contextualización de la empatía, la manera en la cual te diriges, si la otra persona está sintiendo esto y soy totalmente apático, no me interesa tu emoción y empieza a ver todo lo negro en ellos, si no interactúo con la emoción del otro, puede que tampoco con mi propia emoción. Así que principalmente es ante ello cómo me ve mi familia en el manejo de mis emociones y de las relaciones sociales, ya que esto es principalmente, ya que la familia es la base principal socializadora en la cual conlleva valores, también la parte ética, el autoestima, entre otras características, pero la autoestima es hacia uno mismo principalmente. La familia, y yo pienso que esta parte es totalmente fundamental, ya que con ello también aprendemos cómo las demás personas en las cuales yo me rodeo retoman su emoción. Si observo que un miembro de mi familia al retomar la ira o el enojo llega a golpear a un familiar, se golpea a sí mismo con algún otro objeto, ahí yo estoy aprendiendo a retomar aquella emoción. Es ira, la expreso de cierta manera, así que eso me permite estar bien conmigo mismo. Yo pienso que no, ya que es un daño totalmente, puede ser irreversible ante la acción en la cual vayas a hacer, pero principalmente en nuestra cultura aquí de México hay emociones que sí son muy bien vistas, como por ejemplo si vamos a la parte del sexo, el hombre es muy permisible ante las situaciones en las cuales tienes que ser una persona impulsiva, agresiva, entre otras características. Entonces, si no cumples con ciertos requisitos, no te puedes llamar hombre como tal. Entonces, hay un peso totalmente sociocultural. Las mujeres conllevan hacia la parte de permite retomar tu llanto, entre otras características, y principalmente ante ello existen también los introyectos, que son una parte de idealizaciones totalmente irracionales que llevan los medios familiares y se lo llevan a pseudoeducar a los que se encuentran a su alrededor. Entonces, por ejemplo, si vemos a un hombre llorar, no llores, aguántate como macho, entre otras características. Estos introyectos llevan a tener un peso totalmente importante en el individuo. Entonces, esta parte de que yo estoy llorando no lo tengo que hacer porque me considero un macho. Entonces, reprimo la emoción y no me permito vivir la experiencia de aquella emoción. Entonces, son situaciones totalmente, desde mi punto de vista, que tendríamos que retomar. En educar cada emoción, el interactuar con tu emoción e ir mencionando cada aspecto de la emoción como tal. Así que estas tres preguntas para mí son muy viables y en el cual nos van a abrir camino a las características en las cuales voy a mencionar a ustedes. Para mí la parte de las técnicas es una parte totalmente fundamental porque lo vemos desde una parte teórica y cuando lo vemos desde una parte de la praxis. Así que el diario emocional para mí es una en donde puedo anotar las funcionalidades de mis emociones, entre otras características como tal. En el diario emocional, si retomas un cuaderno, ya sea hojas blancas, de raya o cuadrado, entonces tú le das el estilo a tu diario principalmente. Eso ya depende de cada uno de ustedes, el cual lo quieren retomar. Así que principalmente este diario me va a permitir contextualizar y llevar a cabo mediante la flexibilidad y la creatividad de la emoción. Así que principalmente ante ello tampoco yo quiero que ante este diario hagas la emoción y la hagas forzar. Es decir, si yo estoy alegre, tengo que forzar mi alegría. No, si no estoy alegre en ese momento, no lo estoy y punto. Pero qué emoción está ahí presente sin tener un esfuerzo como tal desde mi propio contexto. Entonces, ante ello es importante el no forzar tu emoción
no juzgarla, no etiquetarla, ni conllevar ciertos estereotipos socioculturales en los cuales causan un daño. Eso es lo no que se aceptaría ante este tipo de diario. Así que ante esto te va a permitir desarrollar habilidades y poder observar más allá de la emoción a profundidad. No solamente es alegría y cuando estoy alegre me causa una satisfacción, sino desarrollar la emoción, cierta anécdota o experiencia que te hizo sentir esa emoción. Incluso, por ejemplo, si ese mismo día tuviste una emoción de alegría, en ciertas situaciones lo autorregistras en las ocasiones o las frecuencias en las cuales surgió aquella emoción. Es principalmente ya que, por ejemplo, yo pienso que en ocasiones andamos divagando en otras situaciones o nos desconectamos del aquí y del ahora o de lo que nosotros queremos mencionarnos a nosotros mismos, entonces andamos de aquí y acá y cuando nos permitimos esta parte de conectar con uno mismo. Así que ante ello también es importante anotarlo inmediatamente, o ya sea en el día, en la tarde o en la noche, o en ese momento que está causando esa emoción, la anotas y mediante ello una anécdota en la cual sea totalmente satisfactoria para ti. Y principalmente también describir la experiencia como hago referencia. Es importante describir la experiencia, no solamente alegre y me hizo estar bien, pero ¿qué es estar bien? Ante ello es importante también el contextualizar esta situación emocional, ya que te va a brindar otras habilidades o áreas de oportunidad. Y ante ello ponles nombre, si es enojo, alegría, tristeza, llanto, entre otras características. No mencionar que esto que estoy sintiendo me hizo estar bien y ya. No, es la parte principal de ponerle nombre y no etiquetarla como algo bueno o malo, porque desde ahí vienen ciertas alteraciones totalmente cognitivas. En la parte totalmente, las palabras más, palabras menos, en las cuales conlleven a todo este tipo de referencias emocionales. La esencia corporal también acompaña la emoción, entonces es importante que vayas anotando cada punto de tu emoción. Alegría, ya sea gesticulación del rostro, ya sea en la parte de que me enrojecí, también cerré los ojos así, entre otras características en las cuales tú conoces y tú eres parte de tu propia vivencia, así que tú ya vas a referir la parte de la emoción. Y aquí te traigo unos ejemplos. Ya tienen, por ejemplo, la mandíbula, si es una cuestión totalmente de enojo, la aprietas mucho, la tensas, y ya cuando la dejas de tensar hay un cierto dolor. Eso también es importante que lo retomes en este diario, ya sea situaciones de enojo e ira, que cierran los puños, hay un cierto malestar, ya sea temblor, ya sea situaciones totalmente que vengan con la sudoración, con que te sientes totalmente con un calor o con un frío, el corazón empieza a latir ante ciertas situaciones de la experiencia, el estómago. Entonces es importante retomar aquellos ejemplos mediante lo que tú estás viviendo principalmente, no lo que está viviendo la otra persona. Entonces retomarlos desde uno mismo. Y tampoco a mí me es una parte totalmente factible etiquetar a la otra persona cuando desconocemos las situaciones previas en las cuales ocurrió cierto hecho hacia la otra persona. Para mí, un punto importante es la inteligencia emocional y también el empatizar con la otra persona desde un aspecto totalmente afectivo, desde un aspecto totalmente de cara a cara, de escuchar a la otra persona y llevar todo este contenido reflexivo. Por ejemplo, si la persona no identifica su emoción, hazle conocer que esta emoción tiene ciertas características, ya sea, eso es enojo, y el enojo te llega, el enojo, cómo tú lo vives, o de qué manera el enojo tú lo expresas, o qué funciones fisiológicas tienes ante el enojo o físicas. Entonces es importante también el contextualizar a la otra persona con su emoción. Es muy enriquecedor esta parte cuando hay una conexión con la otra persona como tal. Ante esto también los estados de ánimo, ya sea que puedes colocar situaciones en las cuales esa emoción conllevó una situación interna propia o una situación externa
en el núcleo en el cual tú te rodeas. Ya sea, por ejemplo, en el medio social, que alguien te mencionó que esta emoción no es precisa ni adecuada, principalmente ante ello lo haces anotar y reflexionar ante esto que acabas tú de colocar en la nota. Es importante ya que es parte de tu salud, pero también la parte de los límites. ¿Qué tanto permites que otro individuo te haga mencionar ciertas características que para ti no fueron agradables? Ante ello también tienes derecho a decir no, tienes derecho a retomar ciertas emociones y expresarlas. El espacio, yo mencionaría que si para ti es más factible el expresarlo o en un espacio en el cual para ti sea cómodo, te haga sentir bien o con alguna persona en la cual conlleves ese apoyo y esa presencia, también para mí es un punto importante, ya que el estar ante esta situación permite, como lo acabé de mencionar anteriormente, la conexión contigo mismo y la conexión hacia la otra persona. Ante esto, las acciones en las cuales se lleva totalmente hacia la emoción, el expresarlo, situaciones, ya sea, por ejemplo, si esta emoción causó o te autoobservaste a ti mismo que, ya sea la alegría, te sonrojaste y ante ello te alejaste y conllevó la vergüenza, y ante esta vergüenza llegó pensamientos totalmente irracionales de que debería haber hecho esto, no soy tal persona, no conlleves a toda esta parte de minimizar tus actos. Ante ello, tú eres una persona la cual conoce o va trabajando en las situaciones de qué manera afrontar. Y es esto, la parte del diario te va a permitir a afrontar las situaciones emocionales ante las situaciones que estás presenciando. Así que ante ello también las situaciones, como aquí lo menciono, los ejemplos, acercarte o alejarte de la situación. Y no solamente si te alejaste, sino huiste, o qué situaciones tuviste, o fue totalmente ante un núcleo individual o social, o si es una emoción totalmente retomando el enojo, la ira, entre otras, que avanzaste agresivamente, golpeaste, de qué manera has golpeado a la otra persona, o te has golpeado, o has golpeado un cierto objeto, contextualizar todo aquello en lo cual estás presenciando, y también toda tu parte corporal, observar tus manos, tus piernas, principalmente ante ello, y observar también si tensaste, ya sea la parte de la frente, tu mandíbula, ya sea esta parte de aquí. Entonces es importante llevar a cabo toda esta contextualización, ya que nos permitirá situarnos en la parte física y psíquica. Así que principalmente llevando a cabo todo este tipo de contenido, llevar a los puntos principales de lo que leas, de lo que tú escribiste. No solamente yo retomo que venga toda esta autovaloración, autoobservación, autoconocimiento y lo escribas mediante la emoción ante ciertas experiencias, sino también observar y leer principalmente ante ello la emoción, cuántas veces se llevó a cabo esta emoción, de qué te diste cuenta al colocar este contenido en tu cuaderno, entre todo este tipo de situaciones, ya sea que esto lo lleves durante algunas semanas o incluso meses, en el cual tú realices la lectura y el registro emocional. Ante ello coloqué estas preguntas que son totalmente importantes. ¿Qué emociones se repiten? ¿Cuál es la tendencia de tu estado emocional? ¿Experimentas las mismas emociones una y otra vez por las mismas causas? ¿Qué emociones no experimentas? ¿Presentas alguna dificultad para expresar determinadas emociones? ¿Cuáles son las acciones que realizas ante determinadas acciones? ¿Cuáles son los pensamientos dominantes ante determinadas emociones? ¿Qué reflexiones puedes hacer cuando miras tu comportamiento emocional, si la emocionalidad del momento en que ocurrió? ¿Cómo valoras tu control emocional? ¿Es parte de todo el contenido de tu diario? Estas las puedes hacer de manera individual o esto lo vas formulando mediante las respuestas que tú colocaste o mediante lo que tú determinaste en tu diario. Así que principalmente es importante y las emociones están ahí. No podemos quitar unas
y dejar otras, ni irnos a todo este aspecto irracional que todo tiene que ser de manera positiva, no tengo que llorar, tengo que ser fuerte. Para mí esos son constructos socioculturales los cuales han causado mucho daño a todo este contexto emocional. Así que lo importante para mí es llevar a cabo, y educación emocional es una parte totalmente fundamental, ya que de ahí parte muchos aspectos en la manera en la cual tenemos un diálogo con nosotros mismos y hacia los demás. Las personas las cuales también no expresan una emocionalidad como tal, lo lleva hacia el núcleo en el cual se rodea. Así que esto nos va a servir mucho. Estas herramientas son parte de todo el contenido emocional, así que no mencionar o no hacer que la otra persona lo exprese, ya que requerimos conectar con todo ello. Para mí hablar de esto es una parte que sí llega, que mueve, ya que yo siendo psicólogo me ha pasado muchas situaciones como tal emocionales. Principalmente también mi propio proceso me ha servido mucho y el responsabilizarme de ello. Así que principalmente ya abarcaré otro tema respectivamente las emociones como tal en específico, con herramientas en las cuales nos sean funcionales y ante ello retomar características de la reflexibilidad, la concientizar y no desensibilizarnos hacia el sufrimiento de la otra persona. Porque cuando llegamos a este estado puede no importar lo que la otra persona esté sintiendo en sí mismo ni la manera en la cual esté llevando a cabo su pensamiento. Así que es importante. Ya en otro tema abarcaré lo principal de la emoción. Y para concluir este aspecto, como conocemos en la parte de los test, hay uno que tiene que ver que se llama la parte de las palabras incompletas de Sachs, así que principalmente también esta es una base importante, las bases para promover la autoconciencia emocional, y aquí vienen algún tipo de contenido en el cual nosotros tenemos que terminar la frase como tal. Así que también esto nos va a servir si en algún momento retomar nota de cada una de estas nos puede llevar a la manera en la cual esta emoción lleva el contenido hacia donde va dirigido. Así que principalmente es lo que quería compartir con ustedes, es lo que quería también que conociéramos y lleváramos a cabo la situación emocional, ya que desde mi punto de vista se está abarcando, pero también hay muchas situaciones en las cuales no se está liberando de aquellas emociones. Hay mucho dolor, hay muchas situaciones en las cuales conllevan a situaciones totalmente catastróficas hacia nosotros mismos, así que y hay un daño totalmente hacia la persona. Y si nos vamos a la parte de interacción con esta emoción a lo social, también porque hay mucha diferencia desde lo que siento, pienso, creo. El sentir es aquello emocional, el pensar viene desde un aspecto totalmente cognitivo. Así que a veces he notado mucho que siento que esto no está como tal, lo estás sintiendo o lo estás pensando. Entonces es un factor también principal retomar lo que estoy yo desde la parte cognitiva y desde la parte del sentir. Así que principalmente para mí es un gusto el compartir este contenido y que sigas adelante con esta parte, y como he mencionado ya tú sacarás tus propias conclusiones de este contenido. Y ante ello, si esto te es viable o no viable, eso ya tú lo retomas. Así que muchas gracias. Le agradezco también a quienes han compartido mis videos, mi contenido, imágenes. Muchas gracias. Así que yo seguiré subiendo contenido como tal y hablar de las emociones para ir retomando características ante ellas. Así que mi nombre es Eric y un gusto el estar aquí en este espacio tuyo